Nunca llegué a pensar que el K-pop se volvería parte de mi vida hasta que un día todo cambió. Hola, ¿cómo están? Esta vez va a ser un video más voz en off. Espero que les guste. Y sí, ¿cómo estás, nena? Me encanta tenerte aquí de vuelta. Bueno, mientras les voy mostrando de fondo cómo organizo mi cuarto, les voy a contar cómo fue que me volví una K-popper. Pero primero, y para aclarar, antes de saber del K-pop, yo ya era fan de los K-dramas. Sí. Pero no entré a la vez al ser fan del K-pop. Digamos que sí, habían como ciertas conexiones y demás, pero yo solo estaba ahí por los dramas. En fin, para quienes estén interesados, tengo un video de cómo fue que me volví fan de los K-dramas y toda su historia y los que me gustan, etc, etc, aquí lo pueden ver. Entonces, ahora sí, volviendo, nena, a lo del tema del K-pop, empecemos. Primero, ¿cómo fue que llegué como a tener este acercamiento con el K-pop? Además de los K-dramas, mis amigas y todo mi círculo social. Cuando yo estaba en el colegio, con mis amigas hacíamos coreografías de Blackpink. Entonces, pues yo no sabía quiénes eran las niñas y yo pues como, bueno, hagamos la coreografía, me gusta bailar, ¿por qué no? Empecé a conocer a Blackpink, escuchaba ciertas canciones de ellas, su primer álbum, si no estoy mal, porque todo empezó como 2016, 2017, que empezamos a hacer coreografías con mis amigas, que era seguir las coreografías de ellas. Entonces las conocí y como por escuchar la música y hacer pues solamente las prácticas de los bailes me aparecían videos de Twice. En ese entonces estaba TT de Twice y yo era así de re fan del video porque I'm like TT, just like TT. Primero fue ese acercamiento con Blackpink y Twice, pero no fue nada más. Ya en el 2020, como 5 años después, fue que pues bueno, a través de digamos de la pandemia pues empecé a tener diferentes gustos a los que tenía pre-pandemia. Me empezó a gustar leer cómics en Webtoon. Como les venía diciendo, conocí a los BTS, a los BTS. Yo no les dije esto, pero fun fact. Yo cuando estaba en noveno y tenía eso de 15 años, 16 años, bueno, no sé, 14 años tenía. Yo no sabía cómo se escribía K-pop porque yo no sabía que era K-pop. Entonces yo escribí literalmente K-pops. Y pues fue una broma interna durante muchos años porque yo no sabía que era el K-pop. Y yo, son estas torticas. Vamos a hablar de K-pop. ¿Qué es K-pop? Y yo, son estas tortas. Ay, se me había olvidado de eso. No me acordé. Entonces, volviendo a lo del 2020, sí, conocí a BTS, pero no fue por Dynamite. Bueno, en parte sí fue el boom de Dynamite, pero no por la canción de Dynamite, sino fue Boom Dynamite. Y en realidad fue por la canción de Save Me. Siento que esa fue la primera canción que escuché de BTS porque pues estuvo este boom de Dynamite y como que en YouTube Music se cambió el algoritmo y a mí me empezó a salir pues estas canciones de BTS como era Spring Day y Save Me, pero mi canción favorita de los BTS es Save Me. Entonces ya a partir de ahí pues como que empecé a escuchar música de ellos, les dije a mis amigas y eso fue como entonces me empezaron a enviar videos de Seokjin Savage y demás videos chistosos de los BTS. Entonces empecé a ver su contenido, me empezó a salir más contenido de ellos siendo chistosos y yo quería verme un video en específico que era un Run BTS, pues ahorita ya lo sé, pero en ese entonces no sabía, donde Jungkook se escribe algo como que en las medias y empieza a hacer así con las medias y yo, pero yo quiero ver eso porque solo hay clips, no sé qué. Entonces encontré la aplicación de de BeLive y estaban todos los Run BTS. Entonces yo me vi desde el primer Run BTS hasta el último que había en emisión, me los vi así seguidos y pues eso hizo que me volviera muchísimo más fan de BTS. Y pues mis bias hasta ahora y pues en ese entonces siempre fueron y siempre han sido J-Hope, Suga y el Jungkook. Sí, ellos para mí eran mis bias. Yo no sabía qué era el concepto de bias y yo qué es como crush o algo, porque yo les preguntaba a mis amigas, Benny, pero ¿qué es bias? Como, ¿qué significa? ¿Qué es este término tan nuevo? Pero ya sé que es bias. Bueno, creo que sigo sin saber, pero es como el que escoges de tu grupo, porque está el bias record, está el bias, está el bias que no es tu bias y así. Pero bueno, así fue como empecé con BTS y sí, fue como prácticamente toda la segunda mitad del 2020
que fui fan de BTS. Como eso de octubre más o menos empecé viéndome todos los contenidos de BTS. Hasta febrero, marzo del 2021 yo fui súper constante con BTS. Y pues bueno, ya llegamos al 2021, que honestamente el 2021 pues no es uno de mis mejores años en mi historial de peores años, pero fue el año en que mi perrita falleció, mi perrita Kiara, y pues yo estaba empezando en todo esto del K-pop, me vi los Mama, me vi todo eso, y pues salió un grupo ahí que yo dije, hey, pero este grupo qué o qué, chica, y pues eran los Stray Kids, los niños perdidos, así es. ¿Quién iba a creerlo? ¿Quién iba a creerlo? Pues sí, estaba BTS, a mí me gustaba mucho el contenido de BTS, pero ¿qué pasó con Stray Kids? Pues este es mi análisis, ¿no? Yo no sé cómo les habrá pasado con ustedes, pero pues así me pasó a mí. Después de esta pérdida tan grande y este dolor emocional que yo tenía en abril, yo me refugié muchísimo, y quiero decir bastante, en Stray Kids. O sea, como de que después de haber perdido al amor de mi vida, sentí que con Stray Kids pues no iba a recuperar al amor de mi vida, pero ellos llenaron ese espacio que estaba muy afligido y muy dolido con su forma de ser, con sus risas, con sus contenidos. Y eso que en ese entonces ellos estaban grabando Kingdom, entonces pues tampoco fue algo muy fácil para los Stray Kids. Pero sí, ellos llegaron en un momento muy duro de mi vida y eso lo aprecio bastante, y a ellos los aprecio muchísimo, mucho, pero mucho, bastante, porque fueron mi barquito mientras yo me estaba ahogando literalmente. Entonces yo a ellos los amo, los aprecio muchísimo, y me pone muy triste que no pudieran venir a Colombia, pero en otra oportunidad será. Ellos prácticamente me ayudaron con mi luto. Fue, como les dije, ese barquito que llegó. Yo decía, pero ¿qué es esta música de ellos? What the fuck, porque pues hay un cambio desde mi punto de vista muy significante, muy grande entre BTS y Stray Kids, ¿no? O sea, como que los cambios de música son muy diferentes, porque BTS es bien pop en ese entonces, 2021, y estaban los Stray Kids con el Goods Menu, y luego sacan el Surikuni, y yo, como que el Surikuni, y sí, Thunders fue mi primer comeback con los Stray Kids. Me sentí muy feliz porque yo me sentía increíble. Yo, pero ¿qué es esto tan hermoso? Todas las canciones que sacaron de ese álbum, mi canción favorita es Stardust. Como les dije, fue mi peor año, y siento que esa canción es un abrazo de parte de ellos. Y No Easy es el único álbum que tengo de Stray Kids, pero lo aprecio bastante. Y bueno, ya fuimos avanzando. Stray Kids siguió siendo parte de mi playlist cotidiana y es mi artista número 1 en YouTube Music. Y sí, al día de hoy como que no sigo al 100 como todo el contenido que ellos hacen. Pues igual yo los quiero mucho, yo los aprecio, me gusta la música, veo tus contenidos, a veces me atraso en los contenidos, de un día para otro como que digo, ok, me tengo que poner al día y los tengo que ver. Pero no les he dicho mis bias. Ay, no, qué horror. Y tampoco la primera canción que escuché. Qué desorden, pero acá les voy a decir. Nena, mis biases en los Stray Kids. El primerito fue el pollo, Félix. Yo te amo. Yo sé que la gente se queja de que tú no eres un pollo y tú eres un gato, pero mira, para mí tú vas a ser mi pollo porque yo te quiero mucho, mi pollo. Primero fue Félix, fue el que dijo, hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Stray Kids. Y yo, hola. Después siguió el Han Ji-sung. Nena, y yo de ahí no he podido salir. Divino. ¿Y sabes quién llegó después? El Lino. Jamás lo había esperado, jamás me esperé que el Lino fuera a hacer mi bias, pero él llegó en las photocards. Él dijo, mira, yo llegué aquí, ¡tas! Rompe hogares, pero que vive el Minsungo. En fin, ellos son mis biases, y la primera canción que me hizo a mí ser parte, o sea, como decir, los amo, de verdad, es esa, de Go In Life. Si no estoy mal, si se llama así el álbum, es como tienen dos versiones, Go Life, esa, In Life, esa. Es mi canción de ese álbum, amo esa canción, es de mis favoritas, me saca, o sea, como les dije, yo estaba en un momento muy sad de mi vida, y expresó lo que no pude expresar y quería expresar bastante. Entonces, esa es mi canción salvavidas. Ahora sí, retomamos 2022, seguimos con Stray Kids, y más o menos 2023 ya entramos. O sea, fue un año que yo seguí BTS, Stray Kids, así, y Twice, como que aparecía en el repertorio de la música, pero como no había mucha variedad. Y luego llegamos 2023
y conocemos a Seventeen. Si ustedes se dan cuenta, en mi intro hay una canción que es de Seventeen que me gusta bastante y pues a ellos también los aprecio muchísimo. Me encanta el contenido que ellos hacen en Going Seventeen y no, espectacular. Yo ellos de verdad también los aprecio bastante porque pues no estaba yo en crisis en ese entonces, pero su contenido fue como tan chévere, tan diferente y me gustaba también su música y ellos en sí que tan bellos. Y sí, por ahora esos son mis grupos así como favoritos en lo que viene siendo K-pop, los BTS, los Stray Kids y los Seventeen. Pero bueno, sí, prácticamente así fue como inicié en el K-pop. Yo sé que es como medio random y medio desordenado. Sí hay una historia pues bonita, como todos cuando uno encuentra ese espacio que siempre ha, no sé, tal vez estado destinado para uno, como o ese grupo que siempre estaba destinado para ti. Y sí, así fue como me volví fan del K-pop y todavía sigue siendo uno de mis géneros número unos en mi... Y sí, todavía sigue... En mi K-pop sigue siendo el género número uno en mi playlist, lo que sea, o en mi recap de YouTube. Y ya, nena, espero que les haya gustado el video. No sé si le habrán prestado atención a cómo ordené todo mi cuarto espectacularmente y esas cajas que compré para ordenar mi ropita. Y listo, eso es todo por el video. Espero les haya gustado. No olviden dejarme sus comentarios y también su historia de cómo fue que entraron al K-pop, a lo K-drama, a lo que sea. Al K-pop, a los K-dramas, a lo que sea que hayan entrado. Yo hasta ahorita estoy también en lo del tema del anime, el webtoon también. Hace rato, en el 2020 también fue cuando me leí el primer webtoon, que fue el de Lord Olympus, pero eso ya fue otra historia. Si quieren que les cuente más así de como mis primeras veces entrando al fandom en algo, déjenmelo saber en los comentarios y ya no se les olvide darle like y suscribirse. Me darían mucho apoyo. Gracias, baby. Nos vemos en otro video.